Bienvenidos a su programa de Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día con nosotros, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Idés Barbosa, directora de este programa, que ha nacido sin fin de lucro. ¿Para qué? Para compartir conocimiento de manera continua a todos los que amamos esta profesión, la contaduría. Dirigida a todos los estudiantes, profesores, contadores públicos y privados y a todos los que les interesa conocer de esta profesión o esta carrera como lo es los empresarios para aplicarlo en su día a día. El día de hoy es un honor tener a nuestro invitado y ya les voy a comentar el por qué. Él nos va a conversar sobre la aplicación de la NIC 16 y la NIC 41 en lo que es la cosecha de café. Les hablo del licenciado Francisco Javier Murillo Rojas. Él está casi recién graduadito de la UNED en lo que es licenciatura en Administración de Empresas, con énfasis en Contaduría. Analista de cuentas por pagar de la empresa
Bombardier, y él va a estar con nosotros compartiendo el tema sobre la NIC 16 y la NIC 41. Va a ser algo más que todo relacionado con la experiencia de él en su investigación de tesis que realizó en la UNED. Así que le damos la bienvenida a Francisco y muchísimas gracias por aceptar la invitación, y también les cuento que él viene desde Grecia, así que va un doble agradecimiento por estar aquí. Nosotros estamos aquí en Zapote, entonces calculen ahí la diferencia de tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doña Ivette. Primero que todo, un saludo a todas las personas que nos escuchan por las diferentes plataformas, ¿verdad? Porque ya no se puede decir radio, sino que son muchas plataformas. Son muchas ya, sí. Y un gusto estar aquí en el programa. Muchísimas gracias más bien por aceptar la invitación. Primero, felicitarlo por el tema que usted seleccionó para su investigación. Realmente a mí me encanta ver trabajos de investigación con temas diferentes, temas retadores, y un tema especialmente que es la agricultura, que realmente no es fácil, ¿verdad? Investigar sobre lo que son los activos biológicos, lo que es plantas reproductoras, todo lo que se relaciona a estas normas que por sí en sí ya son difíciles, ¿verdad? De interpretar, más si uno no vive la parte de la agricultura, ¿verdad? Entonces, en el caso de usted, su ampliación va a ser en la parte del café, y es donde queremos aprender el día de hoy sobre estas dos normativas. Francisco, antes de empezar el tema, dentro de nuestra presentación o la publicación, decía que era un homenaje a don Harry Muñoz. ¿Por qué? Bueno, don Harry Muñoz, el licenciado don Harry Muñoz es un profesor que muchas personas conocen. A mí en lo personal me brindó asesoría ad honorem. Tuve como 3 sesiones con él, donde él me explicó acerca del tema de investigación. Entonces yo estoy muy agradecido con don Harry, ¿verdad? Por toda la ayuda que él me brindó. Aparte de eso, bueno, en YouTube hay videos de él acerca de este tema, y él es un excelente expositor de este tema, que es magistral la explicación que él tiene en YouTube sobre este tema. Entonces, si alguien tiene el gusto de querer aprender un poco, puede buscar los videos de don Harry, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Don Harry también estuvo con nosotros en una clase de la Universidad de Costa Rica. También nos llevó el tema de las NISPIMES relacionado con lo que eran activos biológicos, y ahora que me acordó usted de ese tema, buscar a ver dónde está ese video, porque vale oro realmente, porque para los que no saben, ya don Harry no está con nosotros. Él falleció hace unos meses, y yo creo que todo lo vamos a recordar por la NIC 41. O sea, yo digo NIC 41, yo decía don Harry, y me dejó una tarea pendiente porque teníamos una tesis de investigación de la UCR que íbamos a analizar, y Dios se lo llevó primero, pero yo sé que él siempre va a estar con su legado en cada uno de nosotros para lo que son las normativas. Y ese sentir del compartir su conocimiento sin buscar la fama y sin buscar el dinero, era algo que siempre se le aplaudió. Sí. Así que muchísimas gracias, Francisco, por dedicarle este programa. Saludos a los que se están conectando, a don Jorge Mario Ríos, que está con nosotros, a Ali Delgado, que nos dice buenas noches, excelente tema, don Jesús Macís, y nos dice don Jorge Mario que él es egresado de la UNED, así que un gran saludo a todos los que son egresados de la UNED, que han tenido esa etapa de lo que es la investigación, lo que es el vivir un año investigando para poderse graduar de licenciatura. También un gran saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que se van a conectar hoy con nosotros para compartir este tema de la NIC 16 y la 41. Francisco, empezamos con tema. Sí, vamos a ver si nos hacen el favor de ponernos la presentación. Empecemos más que todo con esos tabús que a veces hay entre los contadores, que cuándo se aplica la 16 y cuándo se aplica la 41, o si se pueden aplicar en conjunto. Que nos iríamos como al alcance, ¿verdad? Sí. La NIC 41 se aplica para los activos biológicos, ¿verdad? Que producen una cosecha. Entonces, porque tenemos que diferenciar los activos biológicos de una sola cosecha de los activos biológicos que producen varias cosechas, ¿verdad? En el caso de las plantas productoras, necesitamos la NIC 16 para propiamente la planta productora, pero
el producto de la planta productora, que es la cosecha, se sigue estando bajo la norma 41. Entonces es ahí el dilema, ¿verdad? Yo creo que podemos empezar con qué son plantas reproductoras, como para cuando ya usted las esté mencionando tengamos todos el criterio de qué es una planta reproductora. Ok, plantas productoras son activos fijos, que son seres vivos, o sea, es un activo biológico, que cumple principalmente 3 características. Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas. Se espera que produzca durante más de un periodo. Y existe una probabilidad remota de ser vendido como producto agrícola. O sea, la planta productora no es un producto agrícola. Entonces eso nos ayuda a descartar o sacar de ahí, por ejemplo, árboles madereros, que a pesar de que se duran cosechándose 30 años, ¿verdad? Al final del periodo, la planta como tal es la que va a ser vendida como producto agrícola. Entonces de ahí ese tipo de plantas o árboles no entran dentro de esta categoría. Ok, podemos ver, digamos, lo que es el reconocimiento y medición de ambas y irlas enlazando en lo que es el café, ¿verdad? Que fue su presentación. Sí. Bueno, dentro de la NIC 41, ellas se miden con el valor razonable menos el costo de cosecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo de una yuca, yo tengo que saber cuánto es lo que me van a pagar por esa yuca y estimar los costos de venta que yo tengo registrados, ¿verdad? Y entonces voy a obtener la diferencia. En el caso del café, que es nuestro programa el día de hoy, el café, tenemos que durante el primer año la planta de café está creciendo, ¿verdad? Y hasta el año, después vamos a ver eso en la presentación un poco más ilustrativo, pero en el momento que ocurre la floración, ¿verdad? Es cuando ya la planta está lista para producir y empieza a generar el café. Y entonces, igual en este caso, a pesar de ser una planta productora, los frutos se miden dentro de la NIC 41 y se miden con el valor razonable, que es lo que nos vayan a pagar por la cosecha de café, menos los costos de venta de la cosecha. ¿Cuánto dura para que florezca? Aproximadamente un año. En el país existen varias regiones productivas. En este caso, la investigación que yo hice está en Grecia, ¿verdad? Entonces, la región del Valle Occidental. Y en realidad no existe mucha variación en todas, es aproximadamente un año el momento en el cual empieza a florecer, ¿verdad? Y en ese momento yo la estoy midiendo y registrando con cuál norma. En el momento cuando la planta está creciendo, en todo el proceso de que la planta está creciendo, lo que nosotros hacemos es que capitalizamos los costos, ¿verdad? Se capitalizan y forman parte, es como que estuviéramos construyendo un edificio, ¿verdad? Entonces todos esos costos van a capitalizarse hasta el momento que ocurre la floración. En el párrafo 22A de la NIC 16 indica que las plantas productoras se tienen que tratarse como si fuera un edificio o un elemento hasta que la planta esté lista para producir, ¿verdad? Que la señal biológica que indica cuando esto ocurre es cuando aparece la floración, que es ahí donde se va a formar el fruto, ¿verdad? ¿Y quién? Normalmente la NIC 16 lo dice cuando esté apta para su uso. ¿Quién es que da esa última palabra? ¿El contador o debe ser un profesional? Bueno, vamos a ver. Si usted busca en la NIC 16 floración, no, esa palabra no la va a encontrar, ¿verdad? Sí, hay muchas palabras que no están en la Pero norma. si usted busca artículos en materia contable, o por ejemplo, bueno, Don Harry no tiene artículos, pero tiene el video, u otros artículos, usted va a encontrar que los autores refieren a que es el momento de la floración cuando la planta está, en este caso, como es una planta, ¿verdad? Ella está dando una señal biológica
de que ya está lista para producir. Entonces ya se terminó de construir el edificio, ¿verdad? Y ya pasamos a la NIC 41 con la parte de la cosecha. Es decir, que ser un experto en el área de botánica, ¿es ahí? Bueno, en ingeniería agrícola. Ajá, Ingeniería sí. agrícola, un experto en esa área. En ese caso yo no consulté ningún experto propiamente, como contratar un experto para la investigación, pero sí busqué una investigación de Vignola et al, que está en la presentación del programa, que él hace una explicación o una exposición de las diferentes fases de crecimiento del café, ¿verdad? Y el ciclo. Ok, entonces para quedar claro, todo ese ciclo antes de la floración lo estamos midiendo como la NIC 16, como una propiedad, planta y equipo que está en proceso hasta que esté apto para su uso. Crece, florece y pasa a la NIC 41, que es la cosecha. La cosecha de la planta se evalúa con la NIC 41. Entonces, como recapitulando, hay activos biológicos que solamente se usan con la NIC 41, los que solamente producen una cosecha. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo yuca, un culantro, o cualquier planta que usted la vaya a cultivar y dentro de 12 meses usted la vaya a sacar y la vaya a vender. Entonces, eso es muy importante porque, vamos a ver, quizás no mencionamos mucho de la NIC 41, la norma exige que se utilice el valor razonable, pero a veces es difícil de medir. Por ejemplo, si usted compra una semilla de algo, ¿verdad? Entonces al principio usted solo va a tener la semilla. Y un costo de la semilla, pero la norma exhorta a tan pronto como sea posible tener una valoración del valor razonable. Se cambia eso porque la ley 41 no permite tener el costo. Sí, se hacen ajustes cada vez en la... en la NIC 41 manda a hacer una valoración al inicio y al final del periodo del activo con el valor razonable. Porque, por ejemplo, si fuera un activo que está ganando peso, entonces está variando el valor, ¿verdad? En el caso del café y en el caso de las plantas productoras, la NIC 40... ¿Qué otras plantas productoras aparte del café tenemos en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica los principales productos son café, caña y banano. La caña es interesante porque yo te mencioné que una de las condiciones para que sea planta productora es que el activo como tal no puede ser el producto agrícola. Sin embargo, en la caña la planta productora es la raíz, que es la que está siempre floreciendo y tiene una vida útil extensa. De hecho, que yo vivo en Grecia y hay muchos cañales y usted corta los cañales y como a los 2 meses ya está otra vez creciendo, ¿verdad? Entonces es como casi como si fuera hierba mala o algo así, ¿verdad? Pero igual tiene su vida útil, creo que son 4 años, me parece. Sí, que tienen que volver otra vez a sembrar la cepa, que es la que se quema el cañal, vuelve a crecer otra vez y va perdiendo su valor cada vez que sale una cosecha, digámoslo así, se puede decir así en la caña. Ok, entonces ya se toma la decisión y pasa. Algo importante tal vez aquí, Francisco, es que en ese proceso que la matita de café va creciendo, se van generando obviamente capitalización, ¿verdad? Entonces estamos generando asientos contables. Esa capitalización, ¿cómo la veo yo en un estado de situación financiera? ¿Dónde la puedo ver? Vamos a tener un activo que es activo en planta productora en proceso de crecimiento, ¿verdad? Que es a donde vamos a capitalizar todos los costos hasta el momento en que ya consideramos que la planta está lista para producir, y en ese momento ese activo que es como un activo temporal, ¿verdad? Lo vamos a eliminar y lo vamos a cambiar por la planta ya en producción, ¿verdad? Entonces todos los costos que capitalizamos lo ponemos en esa cuenta hasta que la planta ya está lista para producir. Perfecto. Ok, entonces ya los tenemos en la NIC 41. ¿Cómo empezamos a hacer la valoración? Ok, en este caso
Bueno, vamos a ver, hablando un poco, devolviéndome un poco con la NIC 16, la planta productora, vamos a tener en cuenta que vamos a tener una serie de costos capitalizables como lo son el costo de emplazamiento del terreno, ¿verdad? Que son costos importantes. También vamos a tener agroquímicos, ¿verdad? Todos esos, los costos de mantenimiento del terreno. Y una vez que el activo ya está listo para producción, vamos a los costos ya no van a ser costos, sino que se pueden poner presentar como gastos del periodo, ¿verdad? Que son deducibles. La cosecha como tal la vamos a valorar con el valor de mercado, que en este caso es el que nos da el beneficio que al que el productor le vende. O hay productores que ahora hay muchas opciones, ¿verdad? Productores que pueden vender afuera del país, otros le dan el café a restaurantes. Por ejemplo, en el caso de esta empresa en la que yo hice la tesis, es de la zona del Poás, donde hay mucho turismo, ¿verdad? Entonces hay restaurantes un poco que atienden a extranjeros que directamente buscan comprar el café de las fincas. Entonces pues ya cada productor tendrá su precio, ¿verdad? Hay algunos que ya no quieren ni venderle el café a algunos beneficios porque produce un café muy selecto que es de mayor valor agregado, ¿verdad? Entonces, pero es el valor de mercado el cual vamos a utilizar para calcular el valor razonable de la cosecha, y vamos a deducir todos los costos, los gastos de la cosecha, como tal, ¿verdad? Al final del periodo. Perfecto. En la presentación veo varios ciclos del cultivo del café, lo que dura, las fases. Aquí estamos hablando de la 16 o ya pasamos a la 41. No, ahí lo que estamos Tal viendo. vez si don Andy nos colabora en esa parte, cuando vienen lo de las ciclo del cultivo, las fases, que es algo que uno como contador tiene que analizar en el momento de que yo estoy en el campo. Sí, porque que es lo diferente que tiene esta investigación o estas normas. Yo tengo que ir al campo para ver esos procesos. Tal vez si nos ponen en la presentación, en la parte donde viene como un gráfico con unas fases, no sé si vamos a ver qué filmina es. Sí, que dice fuente y vienen matitas. ¿Ahí o más para atrás? Una anterior. Vamos a ver. Esa. Muchas gracias, Okay. Andy. Sí, como usted me indica, el contador tiene que estar, porque el agricultor sí conoce todo, ¿verdad? El agricultor sí, que es lo que vemos, que a veces hay un gran desfase entre lo que pasa y lo que las normas piden. Uh-huh. Y yo creo que esta empresa que usted investigó, ellos no están con NIF. No, de hecho que eso lo vamos a comentar ahorita. Pero don Harry, en un video, él dice que cuando él llegaba a una finca le preguntaban que si él era ingeniero agrónomo. Ajá. Porque él manejaba los conceptos, ¿verdad? Porque esa es la parte técnica, que no solamente tiene que tener conocimientos de contabilidad, sino que tiene que tener un conocimiento de la planta que vaya. Tiene que investigar cuál es el ciclo productivo, ¿verdad? Exacto. De la planta. En este caso, la planta de café, pues tenemos más o menos, ahí pueden ver el desarrollo que ella tiene, todas las fases por las que pasa. En el caso mío, yo tomé el año es después de que se hace el trasplante del almácigo, porque la mayoría de personas no producen el almácigo, sino que ya lo compran, ¿verdad? ¿Almácigo qué es? En la bolsita con la plantita. Ok. ¿Verdad? Entonces ya una vez que ella se siembra, aproximadamente ya dura un año, ¿verdad? Tiene fases de crecimiento, de reposo, y después ya aparece la floración, y ya después de que se cae la flor empieza a crecer el fruto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en el caso de café, pero en el caso que un contador sea contratado para, no sé, X planta, ¿verdad? Que puede haber en el mundo, tendría que investigar para que él esté seguro, porque tienen que saber cuándo tienen que empezar a tomar en cuenta la NIC 41, porque unos costos son capitalizables y los otros los puedo incluir dentro del periodo. Como un gasto de resultados. Como un gasto, ajá. Uh-huh. Y ahí Hacienda puede revisar si yo estoy incluyendo costos que debería haber capitalizado,
como costos del periodo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está un detalle que puede revisar, digamos, la administración tributaria. Ok, perfecto. Voy a hacer un cortecito aquí para saludar a todos los que están ahorita conectados y también invitar a todos los contadores de Cartago, que el presidente Jonathan Alvarado me pidió que les anunciara que van a tener una feria familiar en este mes de la contaduría y va a ser el 20 de mayo a las 10 de la mañana en el Consejo Regional de Cartago. Así que igual ellos van a estar dando unas diferentes charlas en la regional en celebración de nuestro mes de la contaduría. Entonces los invito a todos los del Consejo de Cartago a que visiten su sede. Ahí van a dar charlas, van a haber actividades que el Colegio de Contadores Privados en conjunto con la regional van a estar organizando, así que no se lo pierdan, aprovechemos este mes de la contaduría, hay muchas charlas en los dos colegios profesionales, van a haber olimpiadas contables tanto para universitarios, estudiantes, el Colegio de Contadores Públicos tiene muchas charlas internacionales que quedan grabadas, pero también es bonito participar en vivo, así que aprovechemos este mes. Sáquenle jugo a los dos colegios para que podamos disfrutar este mes de la contaduría, igual las actividades de celebración que en algún momento la van a anunciar ambos colegios, así que disfrutemos igual San José y todas las sedes regionales como es Cartago, así que un gran saludo a todos los contadores de Cartago. También están con nosotros don Carlos Rodríguez desde Heredia. Igual todas las sedes, recuerden, y filiales van a tener actividades en este mes de mayo, así que no se pierdan las actividades que van a haber. Voy a leer algunos comentarios que están poniendo en el Facebook. Doña Marisol nos dice muchísimas gracias, saludos, buenas noches. Don Diego López nos dice buenas noches, saludos a Ivette y como siempre excelente programa y gran expositor. Muchísimas gracias don Diego por estar con nosotros. Marca del Martínez nos dice buenas noches, Steven también, Rivera, Sofía, Miguel Flores, Carlos Rodríguez, ya dijimos desde Heredia, Uber Rivera, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Vean, estamos con Francisco. ¿Hace cuándo expuso usted la defensa de tesis? En febrero, 10 de febrero. 10 de febrero, entonces estamos marzo, abril, hace 2 meses y medio, o casi ya 3, él expuso su defensa de tesis. Experiencia Contable es un programa donde compartimos conocimiento, experiencia y amistad. Muchos de los expositores que han venido aquí, era su primera vez dando una charla o una capacitación y hoy se encuentran como directores de varios colegios profesionales. Entonces, yo veo a Experiencia Contable como un semillero donde vienen los que quieran participar y compartir ese conocimiento que han ganado a través de una investigación o el tiempo. Así que yo sé que a Francisco lo vamos a ver muy pronto en conferencias y dando charlas también sobre este tema que don Harry le dejó un legado. Así que tómelo en esa línea, porque no todos los contadores manejan el tema de la NI 41 y la 16 enfocada a la parte agrícola. Así que tome nota, como dicen. Sí, también mencionar que la directora de la tesis fue usted, ¿verdad? Ah, sí, yo fui. Sí, realmente fue una experiencia muy bonita y yo siempre le decía, ponga fotos del café para que todos vean lo que es la cosecha. Y como decía don Harry, nosotros aunque somos de números, somos contadores, debemos conocer la actividad de las empresas que estamos contabilizando o que estamos auditando. No solo es agarrar el reportito que me mandó el ingeniero agrónomo y registré contable, pero ¿qué pasó en el campo? Tengo que ponerme botas. Sí. Tengo que ponerme ropa de trabajo e irme al campo. Sí, don Harry daba un ejemplo de que él fue a una piñera y que estaban ya depreciando, porque ese es un tema importante que todavía no hemos mencionado. Estaban depreciando la piña que tenían como activo en desarrollo. Y obviamente no podemos depreciar la planta si no está ya en producción. Entonces, exactamente. Hay que esperar a que la planta esté en producción, inclusive, o sea, en este caso, esperar un año para empezar a depreciar las plantas de café, ¿verdad? Exacto, pero ya cuando pasan a la 41. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, si gusta, pasamos con las fases. Uh-huh. Tal vez si vemos la parte donde están los anexos para explicar un poco
Los anexos verdes, el primero. Los anexos que están al final o al principio. Después de las fases. Como dos presentaciones después de la... Dos cuadritos que hay. Ajá. Estos, ajá. Bueno, como usted bien mencionó, algo muy común, porque son empresarios muy pequeñitos, ¿verdad? Los cafetaleros, algunos, otros son muy grandes, es que no tienen registros contables, ¿verdad? Entonces, una forma de la que realicé yo en la investigación fue cómo valoraba las matas de café cuando no tenían ningún registro. Entonces, lo que yo hice fue que utilicé estos anexos del café, que son, todos los años los publican, ¿verdad? Entonces son actualizados. Que es el primer año, que es renovación, o sea, en este caso coincide con el primer año de la planta productora, y ya cuando estamos en los costos de cosecha. En el anexo, en la parte de mano de obra, en este caso, si lo vemos comparado con el del costo de la cosecha, ahí está recargado lo que es los costos de establecimiento del terreno, digamos, ahí son mucho mayores, no vienen los costos de cosecha y vienen los costos de los insumos agrícolas. En mi investigación yo pregunté cuáles eran los que utilizaban en la empresa y cuáles no, cuáles agroquímicos, si tenían tractores, si no tenían tractores, ¿verdad? Y en este caso se tiene que ponderar por hectárea de plantación, ¿verdad? Para tener un valor de la planta productora, ¿verdad? Si quiere podemos pasar a la siguiente. En este caso lo que aparece son los costos de la cosecha, que ahí se aparece la recolección de cosecha, el costo de mano de obra es menor porque no tienen lo más costoso, que es la preparación del terreno, ¿verdad? Y básicamente, entonces, y en la siguiente filmina aparece propiamente los datos de la investigación que yo realicé, donde encontré que la planta productora, en este caso, tiene un valor de aproximadamente más de 15 millones, y cada planta cuesta 927 colones. Perfectísimo. Digamos, en la parte de que comentabas ahora al principio, antes de entrar al programa, hay activos no biológicos, sino como por ejemplo un tractor, ¿verdad? Que yo lo estoy utilizando para la finca, pero también lo voy a utilizar para hacer la capitalización, ¿verdad? ¿Cómo se mide el uso de este tipo de activos para poder subir este costo de capitalización si está en el proceso todavía de la NIC 16? Bueno, ahí el cuidado que hay que tener es que si yo tengo en una finca solo un tractor y yo tengo varios lotes, y tengo un lote que está en la planta en proceso, en crecimiento, esos costos, esa depreciación se capitaliza, no forma parte del periodo. Entonces yo tendría que, si quiero ser estrictamente meticuloso, tendría que ponderar las horas en las cuales yo utilizo el tractor en la plantación en crecimiento, y cuánto tiempo lo utilizo ya en las plantaciones que ya están produciendo, ¿verdad? Y algo muy importante que no hemos mencionado es como vamos a depreciar los activos con la NIC 16, tenemos que tener un entendimiento de cuántos lotes tiene la plantación, ¿verdad? Y las edades de los lotes, porque en el caso si usted llega a una plantación que no tiene contabilidad y es la primera que usted va a empezar a organizar todo, usted obviamente que llegue y pregunta, ¿este lote cuántos años tiene? Y normalmente los agricultores, ellos tienen mucho conocimiento de... Pero usted sabe que esa es una buena pregunta. A mí me contratan de contador, llego al cafetal, ¿cómo hago para, ya pasó más de un año? ¿En qué norma lo registro? Bueno, si ya pasó más de un año, la planta productora siempre va a ser planta productora, ¿verdad? Siempre va a estar dentro de la NIC 16. Y las cosechas siempre van a estar dentro de la NIC 41. Entonces yo lo que tengo que tener es un control de los activos, los lotes de plantación que tenga la empresa, para tenerlos clasificados. Para determinar en cuál está. Probablemente la mayoría, como solo es un año, ¿verdad? La mayoría ya son activos en producción. Pero tengo que tener un control de las edades, porque al final de cuentas voy a tener un valor que es el activo descontando en los estados financieros, ¿verdad? Sí, pero usted tiene razón, porque yo me acuerdo que yo llevé
una contabilidad, pero no de frutos, sino eran de matitas para exportar. Entonces y don Harry me decía, Ivette, esas son plantas reproductoras. Y yo, ajá, porque yo los veía como matitas, ¿verdad? Y yo, porque de una mamá se sacan hijas. Entonces uno iba a la finca y uno veía, estas están recién nacidas, digámoslo así. Estas tienen un año, estas ya están para exportación. Entonces, yo las veía todas igual, pero el dueño de la finca sí sabía cuántas edades tenía cada uno. Entonces, yo lo que hice, sinceramente, al César lo que es del César, le dejé el trabajo a él y hágame un auxiliar, donde cuántas matitas tenía tantos años, y empezamos con don Harry a hacer ya la valoración de los costos, ¿verdad? Sí, en ese caso sí va a tener la persona, el contador, cuando lo contraten, que analizar si es fácil o si va a tener que inclusive contratar un ingeniero agrónomo que le explique primero cómo es el proceso ¿verdad? Para poder cobrar y no cobrar sin tomar en cuenta que tal vez tienen que contratar un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Para que le explicara cómo es el proceso biológico para aplicar bien la NIC 41 o la NIC 16. Tenemos una pregunta de Jonathan Alvarado. Nos dice, ¿se empieza como activo de la planta NIC 41 en la primera cosecha? Esa es una pregunta. Bueno. ¿Se empieza como activo de la planta NIC 41 en la primera cosecha? En los dos casos son activos biológicos, ¿verdad? Tanto la NIC 41 como la NIC 16. Lo que pasa es que desde la primera cosecha, sí, en el momento que ya se empieza, ya la planta está lista para producir, que se habla en la mayoría de los artículos que se pueden encontrar, se habla de la floración, ya pasan a la NIC 41, ¿verdad? Pero siempre en el caso de plantas productoras, siempre se va a estar manteniendo el registro de la planta productora, porque la planta productora es como un activo fijo. Sí, que yo creo que que va a seguir en los estados financieros, ¿verdad? Porque imaginémonos que nosotros compramos una planta que produce, tal vez pongamos una industrial, ¿verdad? Que produce bolsas. Y la planta siempre va a estar ahí, digamos, no es que pasa sino que siempre va a ser una planta productora, ¿verdad? Y siempre va a producir bolsas, que es como, digamos, en este caso la cosecha, quizás para hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces como que coexisten los dos, ¿verdad? Y después la segunda pregunta, que me la puse en la primera, antes de eso es proceso. Y el inventario es grano maduro entre octubre y febrero, que era lo que hablábamos, que ahí participaban 3 normas, que era la 16, la 41 y la 2. Sí, en este caso, vamos a ver, bueno, lo que fue mi investigación no abarca la NIC 2, hasta la NIC 41 abarca todo el proceso hasta el punto de cosecha. Si el agricultor va a hacer algo con el grano, entonces ahí sí se rige por la NIC 2, digamos, ya sea que lo va a llevar a moler o si solamente lo vende como grano de oro, solamente llegaría hasta la NIC 41, pero si ese café pasa a inventarios, pasa proceso, entonces sí se toma en cuenta la NIC 2, que no fue objeto de estudio de mi investigación. Nos dicen también, es importante conocer el ciclo biológico de cada artículo, como lo es el café, el banano, la piña, la yuca, el arroz, que eso me decía un Harry, me dice, Ivette, es que todavía yo no puedo decir que soy en un 100%, me dice, porque no es lo mismo la contabilización de los bananos, de lo que es la planta de banano, que lo de la planta de café y la caña, aunque ambas se manejan como plantas reproductoras, dice, pero no es lo mismo. Sí, por ejemplo, en este caso de la caña, yo no conozco mucho, no lo he estudiado, entonces no podría hacer este análisis que hemos hecho con caña. Exactamente, que eso es importante, yo no puedo agarrar un modelo contable del café y nada más cambiarle el nombre, quitarle el café y ponerle las plantas de banano. O sea, no. Inclusive el de la caña es muy interesante porque uno pensaría así como a grosso modo de primera vista que solamente es NIC 41 porque la misma planta es la que se vende como producto agrícola. Ajá, pero la raíz es la que es la planta productora. Exacto, entonces, es la que queda ahí. Entonces es ahí cuando se habla de que esas normas son muy técnicas porque se necesita tener un conocimiento del ciclo biológico para poder aplicarlas. Exactamente.
¿Qué más quieres agregar a la parte de los asientos, Francisco? Sí, tal vez, que para mí esa parte es muy importante. sí, tal vez la parte donde vienen unos cuadritos. En los gráficos, más Bueno, para abajo, sí, después de los gráficos. donde dice registro de asientos, Ajá. para que don Andy nos ayude con esa parte. ¿Cuál experiencia te quedó más grabada en lo que es llevar una contabilidad sin normas a como la llevan los agricultores? Antes de entrar a los asientos. Bueno, es un poco difícil, ¿verdad? Cuando se llega y no se tiene un registro, es un empresario pequeño o alguien que no tiene registros, ¿verdad? Ellos más o menos manejan como sus costos en un Excel, ¿verdad? Pero es difícil porque usted tiene que empezar a adaptar todo a las normas, ¿verdad? A veces tal vez como que se da mucho que tal vez tienen miedo como de estar haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces de no haber presentado toda la información, entonces uno tiene que estar preguntando y si le dicen algo, entonces ya tal vez se da uno cuenta de otra cosa y pregunta otra cosa, ¿verdad? Repregunta. Pero en general, yo pienso que es bueno, en realidad por ejemplo, un pequeño productor que quiera crecer más y que quiera buscar financiamiento, entonces ya tiene que formalizar sus estados financieros, ¿verdad? Entonces es cuando ya muchas personas y muchos pequeños agricultores deberían de cumplir con los estados financieros y cumplir con la NIF, y en este caso, y mucha gente no sabe, no se imagina ni siquiera que una planta de café o que una planta pueda ser un activo. Exactamente. Y todo el proceso contable de registros que lleva hasta que nos tomamos el café, ¿verdad? Ok, contabilidad, registros. Sí, vamos a ver si vemos un poquito los asientos, que son sencillos. Bueno, en este caso, como le digo, la empresa no tenía los registros, entonces yo lo que hice fue con los anexos intentar valorar cuánto valían la planta productora. Pero digamos, en el caso de que uno tenga que hacer el registro, que ya que se formaliza la contabilidad y que ya tengan que renovar un lote, porque eso es común en las fincas, ¿verdad? Ya cada cierto tiempo tienen los cafetaleros tienen ya cafetales muy viejos que los van podando, pero llega un momento en el cual tienen que hacer una renovación. Entonces sí, cuando vamos a hacer el registro, lo que hacemos es que registramos los gastos de los activos biológicos en proceso contra una cuenta de bancos o cuentas por pagar, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la fuente del dinero. Entonces eso es durante todo el proceso que el activo se encuentre en crecimiento hasta el momento que ya esté listo para producir. Cuando se pasa quizás pasamos el siguiente, cuando ya tenemos el activo biológico, entonces realizamos el asiento para cancelar el activo biológico en proceso. Que ahí es cuando le damos que está hábil para su uso. Ajá. También obviamente que vamos, si quiere podemos pasar a la siguiente, que tenemos que llevar el registro de la depreciación, por ser un activo fijo. Entonces debemos depreciar la planta, que eso es algo es algo importante también, muy importante, porque vamos a ver, dependiendo de la vida útil que le quiera dar el productor, ¿verdad?, a la planta, en este caso el café puede durar 20, 25 años, o hasta más, dependiendo de los fondos que tenga el agricultor, ¿verdad? O si llega y en el futuro sale una variedad que es con un mejor sabor y entonces es más rentable de tener. Entonces la vida útil, y aquí está un tema que no hemos tocado, que es que se genere, y que no está dentro de mi investigación, que es que se van a generar diferencias temporarias porque los periodos de depreciación no van a ser los mismos que los que tiene Hacienda, ¿verdad? Exacto, que eso comentaba un Harry una vez, que era de unas chancheras, creo que era, que la administración tributaria tenía la depreciación bajísima y las depreciaciones eran muy altas comparado con lo que tenía la administración tributaria. Entonces que eso generaban muchas diferencias temporarias que obviamente va a afectar el impuesto de renta diferido. Sí, es lo mismo como digamos en el caso de los activos que duran muchos años, como un edificio que aparece 50 años, creo que es la depreciación que pide Hacienda, y muchas empresas dicen, no, ese edificio son 30 años, ¿verdad? Entonces ahí se generan las diferencias. ¿Las matitas de café cuánto duran?
Pues eso era lo que lo hablaba, depende mucho de cuánto son los recursos del El cafetalero, promedio. porque pueden durar entre 20 y 25 ¿Recursos te años. refieres al mantenimiento que le den? Sí, o también, y si tienen recursos para cambiar la plantación, porque imagínense que durante el periodo que el cafetalero eh, co- eh, renueva un lote, por así decirlo, pues va a Ujú. tener un periodo de cierto tiempo, qué sé yo, 2 años, 2 años que no va a tener producción. Entonces tiene que tener recursos, ¿verdad? Y es como cualquier cosa que usted compre, ¿verdad? Se tiene que invertir, ¿verdad? Pero más o menos son de 20 a 25 años, pero conforme la planta se va haciendo vieja, cada vez las podas son menos eficaces y la planta va dando menos producción, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que si el cafetalero quiere tener un mayor rendimiento, va a tener que ¿Y cambiar. qué dice la norma sobre ese mantenimiento, sobre, digamos, fumigación, abono y todo eso? Bueno, en este caso, y volvemos a lo mismo de cuándo es que se aplica una norma a la otra. Todos los costos de, de cuando la planta está creciendo, fumigación, abonos, son capitalizables. Y cuando la planta ya está en producción, pues pueden ser costos de la cosecha, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? O sea, es Sí, como lo tener separado fundamental. los gastos, porque Ujú. normalmente se va a fumigar todo. Sí. Entonces ahí es donde se tiene que llevar el control dentro de la parte agrícola para que cuando llegue a la contabilidad no se le pase un costo a la cosecha que correspondía a una Ujú. capitalización. Sí, inclusive con otro tipo de activos biológicos, los que solo se usan en la NI 41, que son los de una cosecha. Algo complicado que siempre va a tener el contador o la persona que se encargue de la contabilidad financiera es la evaluación al valor razonable, porque no siempre es tan fácil, digamos. Usted dice, pasaron 2 meses y cuánto vale más mi activo, digamos, no es tan fácil a veces conseguir el valor de mercado. Con la cosecha sí es más fácil, porque en el caso de las plantas productoras, porque usted tiene varias fuentes para debe ser una idea más o menos cuál es el valor de mercado, ¿verdad? De esa. Entonces podríamos decir que sí o sí necesitamos un experto en esa área, Sí, ya sea por experiencia, digamos, por ser agricultor de esa línea o que sea un experto estudiado, digámoslo así. sí, es una área un poco técnica Ujú. y nosotros los administradores o los contadores no tenemos esos conocimientos, pero igual muchas de las áreas donde se sumerge el contador y va a tener que investigar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo siempre va a que tener un entendimiento de la actividad que se produce, que realiza la empresa para poder aplicar las normas, ¿verdad? Entonces, Ya casi terminamos, pero me gustaría, ya usted como licenciado en contaduría, ¿qué recomendación le daría a todos estos cafetaleros? En Pérez Celedón hay muchos, en esta parte de Los Santos también, que no están llevando una contabilidad basado en la medición o el alcance de la 16 y la 41. ¿Cuál sería esa desventaja que tienen ellos con los que sí están aplicando las normas ahorita? bueno, en primera instancia, la ley de Costa Rica obliga a ajustarse a las normas internacionales de información financiera, entonces podrían tener una sanción económica, pero también les brinda muchos beneficios porque pueden acceder al mercado financiero y cada vez es más común que usted vaya a un banco y le digan, presénteme estados financieros y si no, no le dan ningún préstamo, ¿verdad? Entonces, pues es como una puerta abierta para poder tener un mayor crecimiento. Y estados financieros que no cumplen con las normas internacionales de información financiera, las NIF, pues no son, no presentan información veraz, ¿verdad? ¿Afectarán los precios? De los, El costo, el cálculo de los costos, el no estar en normas, en el análisis de ellos para calcular precios. vamos a ver, pues yo pienso que habría que analizarlo, ¿verdad? Como es muy extenso, ¿verdad? Pues habría que analizarlo, pero yo pienso que no debería ser grande la afectación, ¿verdad? Igual, los ingresos siempre cuando, o sea,
los impuestos se materializan cuando los impuestos se tienen que pagar cuando se materializan los ingresos. Entonces, sí, es que yo lo veo más que todo desde el punto de vista de los costos directos a la cosecha. O sea, que hay costos que son directos a la cosecha que también pueden ser costos de capitalización. Entonces, si ya sea que el agricultor no maneje unos buenos auxiliares contables, digámoslo así, o en Excel, se puede generar un costo que no corresponde a la probablemente, sí, probablemente los contadores que no estén siguiendo, o los agricultores que no estén siguiendo la norma internacional, pues probablemente sí están pasando todos los costos capitalizables como gastos del periodo. Que era lo que hablábamos ahora, incluir gastos de resultados que no son de resultados y no son capitalizables. Probablemente. Entonces hay que ver para mí esa es la importancia de aplicarla en las dos normas, la 16 y 41, porque es contabilidad financiera, no fiscal. Entonces sí se debe hacer esa separación y tener bien calculado, porque ahí sí se pueden cometer errores contables por falta de conocimiento de la parte de campo, ¿verdad? Como tal. Carlos Rodríguez nos dice, en mi experiencia en una finca cafetalera, al renovar por plantas dañadas se registra directamente al costo de producción. Al no hacerse por lote o por parcela o manzana o área completa. Muchas gracias, don Carlos, por ese aporte y muchísimas gracias, Francisco. Le doy un minuto para que haga una conclusión de lo que fue su experiencia con estas normas y con la aplicación de su investigación. Bueno, yo pienso que en general los estados financieros le brindan, como estamos hablando, la oportunidad a los empresarios o microempresarios para tener acceso a créditos. Pienso que todos los cafetaleros deberían de ir poco a poco, conforme a sus posibilidades, generando información financiera válida. Y de mi experiencia pienso que fue una experiencia muy linda ir a los cafetales y investigar y compartir con don Harry, ¿verdad? También. Entonces, como todo en investigación, ¿verdad? Y es una experiencia muy, muy gratificante, se aprende y se tiene conocimientos que siempre hay que estar renovando, pero que uno se lleva para su vida profesional. Exactamente, y yo siempre he dicho, no es lo mismo leerse una norma que verla aplicada, especialmente la de agricultura. Nosotros podemos leer las normas, pero el campo, ya sea de animalitos o de plantas, nos muestran la realidad de los registros de la normativa. Muchísimas gracias, Francisco, por todo, y gracias a las universidades que promueven la investigación. Realmente es una herramienta para el crecimiento profesional, especialmente lo que es la contaduría, las normas que llegaron para quedarse, y es una manera de aprender, leer las investigaciones, ver videos de personas que han investigado con ejemplos reales, y verán que ya no se hacen tan cansadas en leerlas porque ya lo vivimos en la práctica. Así que, Francisco, muchísimas gracias y espero nuevamente verlo en el programa o verlo dando una capacitación en otro lugar sobre estas normas. Muchas gracias a usted y gracias a la universidad, también a la UNED por todo. Muchísimas gracias y gracias a todos. Los invito a que disfruten este mes de la contaduría, estudiantes, profesores, contadores, disfruten este mes, aprovechen las capacitaciones. Experiencia Contable va a hacer un receso este mes de mayo para no chocar con las charlas que les van a dar los colegios, así que nos vemos, si Dios quiere, en vivo en el mes de junio para poder seguir compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Y les cuento que ya casi cumplimos 8 años de estar en vivo, así que muchísimas gracias por todo y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa.